Hola, ¿cómo estáis? Hace un montón de tiempo que no nos vemos, pero gracias a Dios esta crisis nos ha cogido en una época donde los medios tecnológicos nos han permitido mantener el contacto, vernos a través de la pantalla y de alguna manera sentir el apoyo y el cariño de los hermanos. Estos días también han servido para tener tiempos de introspección, de recogimiento y de meditación, porque es importante meditar sobre todo lo que está pasando. No debemos dejar pasar esta oportunidad en la que estamos viviendo circunstancias excepcionales, sin cuestionarnos los porqués y los paraqués de esta crisis mundial. Esta pandemia, ¿la envía Dios? ¿Es cosa del diablo? ¿Es acaso la ira del Cordero de la que habla Apocalipsis? ¿Es juicio, es castigo a un mundo perdido que ha desechado a Dios y lo ofende constantemente con sus palabras, acciones, con sus desafíos? El mundo ha reaccionado frente a la pandemia causada por el coronavirus de dos maneras muy evidentes y además consecutivas una después de otra. En primer lugar, el miedo. Por eso hemos buscado seguridad en las autoridades. Necesitamos que ante tanta incertidumbre, ante esta amenaza tan real y a la vez tan difícil de ver y de comprender, alguien nos dé seguridad. Es por eso que en todos los países, las autoridades políticas y militares han tomado el control de la situación. Han impuesto medidas dramáticas, absolutamente extraordinarias, y todos las hemos obedecido sin chistar. Incluso yo diría que con tranquilidad y hasta con gratitud. Esas autoridades nos han hecho creer que saben lo que hacen, que entienden las consecuencias de la enfermedad, de cómo gestionarla, cómo tratarla, controlan la gestión de la crisis, minimizando sus efectos. Incluso algunos han llegado a decir que si salimos de esta crisis con menos de 100.000 muertes, será un éxito. 100.000 muertes en un solo país, imaginaros. Pero les hemos creído. A pesar de tantos errores y de tantos disparates, les hemos creído. Les hemos hecho caso y les estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque el miedo nos convierte en rebaño. Nos hace ovejas temerosas que necesitan de un pastor, de alguien que nos infunda seguridad, tranquilidad y esperanza. Para el mundo, los líderes políticos y militares son esos pastores, esos príncipes del pueblo, que en estos momentos todos necesitamos. Queremos creer en ellos, obedecerles, porque así estamos tranquilos, pensando que de verdad alguien está en control. Y esto nos da paz, esa paz del mundo que se basa en la esperanza de que no va a suceder nada malo, ni a nuestro entorno cercano ni a nosotros, y si algo sucede, alguien nos lo va a arreglar. Los médicos, los políticos, los economistas, ellos son los que saben, ellos son los que controlan. Porque para eso somos, una sociedad tecnológica y avanzada. No hay nada que no podamos resolver. La segunda reacción, muy humana también, ha sido ¿y quién tiene la culpa? Vamos a buscar culpables. No podemos aceptar que no entendemos lo que sucede. No podemos aceptar que esta pandemia obedezca a decisiones mucho más elevadas de los que nuestra mente orgullosa y finita pueda entender. Esto ha sucedido por alguna razón, decimos. Y empezamos a ver a quién le echamos la culpa. Lo obvio, los chinos. Como que van a los mercados al aire libre, comen porquerías, se contaminan y luego nos ocultaron el brote al principio y permitieron que ese contagio se expandiera. Por eso ellos tienen la culpa. Y si les obligamos a que dejen de comer esas cosas, a que sean más serios en la gestión de las pandemias, entonces eso ya no pasará más. Con esto ya tenemos un culpable y una solución. Fantástico. Muchos gobiernos también son culpables,
porque tomaron medidas muy tardes, porque son incompetentes, porque unos cierran unas cosas, otros cierran otras, otros no actuaron a tiempo. Y estamos con tantos contagios y tantas muertes por culpa de que ellos no lo han hecho bien. ¿Y sabes qué? A la que podamos, elegiremos a otros gobernantes que, eso sí, sabrán gestionar mejor la crisis que nos afecta. De nuevo, ya tenemos culpables y una solución. ¿Arreglado? Y así podríamos seguir buscando culpables. Los científicos, a los que se les escapó el virus del laboratorio, dicen. Las farmacéuticas, que quieren hacer dinero a toda costa. El gobierno mundial, los Illuminati. De esta manera conseguimos, entre comillas, entender lo que ha sucedido, lo cual, a pesar de que sigamos con miedo al contagio, y ese miedo nos va a durar todavía mucho tiempo, pues ese entendimiento de que nos parece saber lo que ha sucedido nos tranquiliza. Sabemos por qué, sabemos quién, y de esa manera la próxima vez lo podremos controlar e incluso evitar. Entonces, el miedo lo hemos depositado en mano de los líderes sociales, de nuestras autoridades, de nuestros políticos, y gracias a su gestión nosotros estamos tranquilos. Y tenemos culpables, y al tener culpables entendemos las razones, y al tener las razones lo podremos evitar en el futuro. Esa ha sido la reacción del mundo. Y los cristianos no hemos sido ajenos a estas reacciones. Nuestra naturaleza carnal tiene las mismas necesidades y los mismos miedos que la sociedad en su conjunto. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Es importante para nuestra vida de fe que tratemos de entender la dimensión espiritual de esta crisis para poder extraer las lecciones que son necesarias para nuestra vida, para nuestro crecimiento y para comprender, o al menos intuir, la voluntad de Dios para estos tiempos. Y de nuevo vienen las preguntas al principio. ¿Esta pandemia la envía Dios? La opinión más extendida entre nosotros es que no, de ninguna manera. ¿Cómo va Dios a enviar una plaga tan letal? Esto debe ser obra del demonio. Dios no ha enviado esta pandemia, pero decimos, pero Él está en control. Entonces, si no la envía, pero está en control, la permite. Yo no voy a tratar de profundizar en este tema tan difícil de la de la voluntad positiva de Dios y de la voluntad permisiva de Dios, lo que envía Dios, lo que permite Dios, porque para mí el resultado es el mismo. La pandemia existe. Está causando un desastre sanitario y económico a nivel mundial. Están muriendo miles y miles de personas. Este virus, el coronavirus, es real y es letal en muchos casos. Para mí, la pregunta realmente importante no es entonces esta, sino ¿para qué? Ya sea que el Señor lo envíe, y ya sea que el Señor lo haya permitido, ¿para qué? Nuestro Dios es un Dios de propósito. Y esa crisis mundial sirve a un propósito divino. Podemos especular sobre la intención del Señor con esta pandemia, cuál será el objetivo, qué es lo que pretende alcanzar, por qué. Podemos especular. Pero sabemos que los caminos y los pensamientos de Dios están mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y lo único que podemos, y de hecho tenemos que hacer, es creer en esas verdades. Que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Que Él tiene el control de todo lo que sucede. Y que todo lo que sucede es para nuestro bien. Creyendo en esas verdades es como nosotros vamos a incrementar nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor. Nosotros vemos a través de la historia de Israel, a través de toda la historia de la Iglesia, que nos hemos enfrentado a muchas circunstancias adversas que no tienen explicación, desafíos, problemas, guerras, matanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y
la respuesta siempre ha sido la misma. Fe en su bondad, fe en su sabiduría y fe en su soberanía. Ayer vi una película en televisión, una película que han ido repitiendo en la programación varias veces en estos últimos 2 meses, que se llama Contagio, o sea, como muy adecuada para estos tiempos. Se trata, de hecho, de una película del año 2012, en la que se narra cómo se inicia una epidemia de un virus letal que avanza por todo el mundo sin control, dejando un impresionante número de muertes a su paso. Es muy curioso ver cómo los guionistas describen escenarios muy parecidos a los que estamos viviendo en la realidad hoy en día. Contagios que se extienden a todos los países, las personas viajando de un lugar a otro y llevando el virus de un país a otro, que se establecen medidas de protección, distanciamiento social, las máscaras, lo mismo, eso sucede en la película. También vemos en la película una carrera científica para encontrar una cura, una vacuna. En resumen, es una premonición extraordinariamente similar a la que estamos viviendo hoy en día. Incluso se describen las reacciones de los gobiernos, que son, es curioso, son las mismas que las que estamos viendo nosotros hoy en día. Medidas que se han implementado en esta crisis que están en la película y son las mismas. De hecho, parece que nuestro gobierno haya visto esta película antes de empezar a decir las medidas que ponían en marcha. Son las mismas. Pero lo que me hizo reflexionar al ver esta película fue un dato. Y es que en la película la tasa de mortalidad es de un 25%. O sea que mueren 1 de cada 4 infectados. Es tremendo. 1 de cada 4. Es interesante ver el paralelismo con la potestad que le fue dada al caballo amarillo y a su montura, como se describe en Apocalipsis 6:8. Déjame leerlo, creo que es relevante. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y mortandad, y con las fieras de la tierra. La 4ª parte, un cuarto, 25%. Y reflexionando en esta película vi algo. Ahí entendí algo sobre esta crisis actual. ¿Y sabes lo que yo vi? La misericordia de Dios. El coronavirus es un virus muy contagioso, pero es muy poco letal. Solo un pequeño porcentaje de las personas que se infectan mueren. Muy lejos del 25%. Muy lejos. Se habla del menos del 1%. ¿Os imagináis si el coronavirus fuera tan letal como el de la película? ¿Os lo imagináis? Sería incomprensible. Yo creo que sí, que la mano de Dios está en esta pandemia. Es posible que se trate de una llamada de atención al mundo, para que los hombres sean conscientes de su pequeñez, de su debilidad, de su impotencia frente a la voluntad del Creador. Que la sociedad baje de su soberbia, de su altanería, de sus formas de entender el mundo como algo que solo está para satisfacerlos a ellos, de este hedonismo, de este humanismo que nos tiene a todos sometidos. Es posible que el Señor con esto esté dando un llamado de atención. Pero yo veo, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de este sufrimiento, yo creo que se ve la misericordia de Dios. ¿Por qué enviaría el Señor una pandemia? Porque hemos visto y veremos, según está profetizado en la Biblia, que es a través del sufrimiento cuando el hombre busca consuelo. Y en la busca de ese consuelo encuentra a Dios. Esta pandemia podría ser muchísimo más grave, mucho más.
pero tenemos un virus que es poco mortal. ¿Por qué? Porque el Señor está en control. Aleluya. Como cristiano, mi oración en estos tiempos es que el Señor cumpla su propósito. Que tenga misericordia de nosotros. Y que nos mantenga en paz, en esa paz espiritual, no la del mundo, sino esa paz que va más allá de todo entendimiento y que nos reafirma en nuestra fe y en nuestra esperanza de una vida eterna en su presencia. Hermanos, que Dios os bendiga y entendamos que esta crisis del coronavirus es también para la gloria de Dios. Amén.